Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te damos muchas gracias. Amén y amén. Que así sea. Vamos a abrir en el capítulo 42 de Génesis, Bereshit, en nuestro estudio sistemático, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dice así la palabra del Eterno. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Yosef, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y Yosef era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se inclinaron a él rostro a tierra. Y Yosef, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Yosef pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero Yosef les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón, de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y Yosef les dijo: esto es lo que os he dicho, confirmando que sois espías, en que seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad de vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo Yosef: haced esto y vivid, yo temo a Elohim. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Reubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó Yosef de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Shimeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó Yosef que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto.
y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos Yosef, no parece, ni Shimeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Reubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Palabra del Eterno. Capítulo 42 de Génesis, vemos cómo Jacob envía a sus 10 hijos a Egipto a comprar trigo. Yosef los acusa de ser espías y los encarcela, ¿sí? O sea, los deja en libertad con la condición de que le lleven a Benjamín. Sienten remordimiento por Yosef y Shimeón queda como rehén. Regresan con el trigo y el dinero, y a su regreso relatan los hechos a Jacob, y Jacob rehúsa enviar a Benjamín. Dice nuestro verso 1: Vayar Jacob ki yesh shever bemitzrayim, Vayomer Jacob lebanav lama titraú. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus 2 hijos: ¿por qué os estáis mirando? Dice el verso 2, dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descended allá. A medida que la sequía se hacía más y más severa, y sufrían tanto los hombres como las bestias, Jacob tomó la decisión de conseguir víveres de Egipto para que su familia no muriera de hambre. El que no hiciera planes para trasladarse con su familia a Egipto, a diferencia de Abraham e Isaac, puede haberse debido a que el hambre prevalecía en Egipto tanto como en Canaán, ¿sí? Dice el verso 3, y descendieron los 10 hermanos. El hecho de que los 10 fueran a Egipto pudo deberse a una medida de seguridad o a que los cereales eran distribuidos a los jefes de familia. Posiblemente su número podría servirles para conseguir más víveres e indudablemente serviría para que regresaran con muchos más alimentos. También el hambre reinante hacía muy posible que fuera asaltada la caravana y fueran despojados de sus víveres. Dice nuestro versículo 4, Be'et Binyamin ahi Yosef, lo shalach Jacob et echav ki amar pen yikraenu ason. ¿Sí? Benjamín no fue retenido por causa de su juventud, puesto que ya tenía más de 20 años, sino porque siendo el único hijo que quedaba de Rachel, había ocupado el lugar de Yosef como el objeto del más tierno afecto de Jacob. Dice el versículo 5 en nuestro estudio: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Sí? Entre los que venían, los hermanos de Yosef formaron parte de una caravana de cananeos, o sencillamente llegaron con otros que habían ido por la misma razón. Dice el verso 6, y Yosef era el señor de la tierra. ¿Sí? Shalit, que a su vez deriva de la raíz shalat. Shalat es gobernador.
se usa para designar a alguien investido con autoridad ilimitada. Esta palabra, también conocida en arameo y en árabe, es el origen del título sultán y quizá del nombre personal Salatis, el cual, de acuerdo con el historiador egipcio Manetón, perteneció al primer rey Ixo. Sin embargo, Manetón, en su libro Historia de Egipto, puede haber confundido la palabra que significa gobernante con un nombre personal. Esta palabra muestra claramente que Yosef era más que un sencillo ministro de alimentación, y en su calidad de segundo personaje en el país era el verdadero gobernante o primer ministro de Egipto. ¿Sí? Dice el versículo 7, y Yosef, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. ¿Sí? Dice Moisés en su escrito que los conoció o los reconoció, ¿sí? Inmediatamente. Pero ellos, no habiéndolo visto durante más de 20 años, obviamente no lo reconocieron. No solo había cambiado por la edad, sino que había tomado la apariencia de egipcio. Usaba ropas egipcias, su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica, ¿verdad? Además hablaba un idioma extraño e indudablemente era un gran señor. El mero pensamiento de relacionar a Yosef con ese hombre poderoso habría parecido algo absurdo. Lo que menos esperaban era encontrar a su hermano como un líder tan importante en Egipto. ¿Sí? Y les habló ásperamente. El que Yosef les hable cosas ásperas a ellos, como dice el texto, literalmente, no se debió a un sentimiento de venganza, sino más bien tuvo como fin sondear el parecer de ellos, en especial con relación a él mismo y a Benjamín, cuya ausencia indudablemente llamó la atención de Yosef y quizá despertó sus recelos. Dice el verso 9, espíais sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ahora se revelan las palabras ásperas que Yosef habló a sus hermanos. Los egipcios siempre habían estado recelosos de sus vecinos orientales, que no solo habían hecho incursiones en su territorio para luego esfumarse, huyendo a sus moradas del desierto, sino que en lo pasado se habían infiltrado en el país y en realidad habían tomado posesión del gobierno en algunas zonas del mismo. Estas incursiones, durante el primer periodo intermedio, anterior a la 12ª dinastía, habían inducido al rey Amenemhet I a construir fortificaciones fronterizas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, llamadas muralla del gobernante, ¿sí? Para rechazar de Egipto a los cananeos, los hicsos que vinieron posteriormente y también del este, ya habían ganado la supremacía del país y estaban vigilantes para que otros no les hicieran a ellos lo que ellos habían hecho con los egipcios. Por lo tanto, era natural que Yosef examinara cuidadosamente a todos los orientales e hiciera un esfuerzo para detectar si eran indeseables o verdaderos espías, puesto que el hambre predominante en los países vecinos traía gran número de extranjeros a Egipto como compradores de cereales y tenía que tomarse un cuidado mayor para eliminar aquellos cuya presencia en el país pusiera en peligro, desde luego, su seguridad. Dice el versículo 10 en nuestro estudio, Vayombru elav lo adoni ba'abadeja ba'u lishbar ogel. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar, ¿sí?, comida, o para comer, sería lo que dice. Si los hermanos de Yosef se ofendieron por la acusación que era lanzada contra ellos, el temor los indujo a retener su orgullo y aseguraron su completa inocencia. Cuando su pretensión de ser hombres honrados no impresionó al señor egipcio, le contaron más específicamente en cuanto a su familia, y así trataron de probar su inocencia. Puesto que todos pertenecían a una familia, la que difícilmente podría hacer un ataque hostil contra todo un reino, no había una verdadera razón para sospechar que fueran espías. Yosef aceptó la objeción, pero insistió
en que probaran la exactitud de su relato, trayendo a su restante hermano menor, ¿sí? En este caso, Benjamín. Dice el verso 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Yosef, con toda seriedad, había ordenado a sus hermanos, dice el verso 15, ¿no?, que enviaran a uno de ellos de vuelta a Canaán para traer a Benjamín. La mala disposición de ellos para hacer esto, sabiendo que Jacob no consentiría, indujo a Yosef a mandar a todos a la cárcel por 3 días. En apariencia, esto se hizo a causa de la mala voluntad de ellos para aceptar la propuesta, pero en realidad era para probarlos más. O sea, él había languidecido en la prisión aproximadamente durante 3 años como resultado del trato inhumano de ellos. Él los indujo a ellos a prisión solo por 3 días, dice el texto. Dice el verso 18, al tercer día les dijo, hagan esto y vivid, yo temo a Elohim. ¿Sí? Al tercer día Yosef modificó su actitud severa, su explicación, yo temo a Elohim. Debía ser entendida en forma general, ¿no?, sin referencia a Yahweh, como correspondía con un gobernante egipcio. En vez de mantener en la prisión a 9 de ellos, retenía solamente a 1 y permitiría que los otros volvieran para traer a Benjamín y para llevar alimento a sus familias necesitadas. El regreso de ellos con Benjamín significaría la liberación del que hubiera quedado en la prisión. Por otra parte, si habían engañado a Yosef con su relato, morirían de hambre y el que quedaba en Egipto sería ejecutado como espía. Dice el verso 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, no le escuchamos, ¿sí? Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando comprendieron que este señor de Egipto no los castigaría o mataría por una mera sospecha, sino que los juzgaría justamente, comenzó a hablarles la conciencia, ¿no? Cuán diferentemente habrían tratado a Yosef. El gobernante de todo Egipto tenía compasión de sus familias que sufrían hambre en Canaán, al par que ellos habían intentado dejar a su hermano en la cisterna para que muriera de hambre. A medida que estos y otros pensamientos similares pasaban por su mente, fueron inducidos a reconocer su culpabilidad. Su propia desgracia les hizo recordar la angustia de su hermano. Reubén les recordó cómo él los había amonestado infructuosamente para que no pecaran contra el muchacho y ahora estaban recibiendo una justa recompensa por su frialdad ante esa amonestación. Así se acusaron a sí mismos en la presencia de Yosef sin darse cuenta de que él entendía cada palabra. Dice el versículo 24 en nuestro estudio, dice, y se apartó Yosef de ellos y lloró, ¿sí? Y dice luego, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Shimeón y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, pasando por alto a Rubén, que comparativamente no tenía culpa, Yosef eligió a Shimeón, al principal instigador del trato cruel al que fue sometido, y la crueldad de Shimeón se había manifestado en otras ocasiones también, como cuando él y Leví habían exterminado a los siquemitas, ¿se acuerdan? Cuando Simeón fue aprisionado delante de los ojos de sus hermanos, se vieron obligados a recordar lo que habían hecho a Yosef, quien quizá esperó que la compasión por Simeón los animaría a volver más prestamente con Benjamín. Dice, después mandó Yosef, verso 25, que llenaran sus sacos. La primera palabra traducida sacos o kelí, que significa vasijas o receptáculos, puede haber significado una canasta u otro recipiente, ¿sí? La segunda palabra saco, donde fue colocado el dinero, es una transliteración del hebreo shak, ¿sí?, que se ha incorporado en los idiomas europeos a través del griego sacos y del latín sacus. Además de estos términos, se usa otra antigua palabra para saco y es el vocablo hebreo antajat. En la Biblia se lo emplea únicamente en este relato y debe haber sido un sinónimo de ñak, porque son intercambiables.
Yosef no les devolvió su dinero con malas intenciones, sino que no podía aceptar dinero de su padre y hermanos para comprar alimento. Aunque quizá pensó que era posible que sus hermanos se alarmaran al encontrar el dinero, no vio razón para librarlos de esa ansiedad y les ayudaría a suavizar algo más sus duros corazones después de las amargas experiencias de los días precedentes. Dice el verso 27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca del costal. El descubrimiento del dinero hecho por uno de ellos les causó consternación a todos. O sea, era un presagio de mayores desgracias que todavía les sobrevendrían. En Egipto ya habían sido tomados por espías. ¿No serían acusados también de ladrones? Que los hermanos consideraran esto, para lo cual no tenían explicación, como un castigo del Eterno, es evidencia de su efecto saludable sobre ellos. En su consternación y alarma se olvidaron de examinar el resto de los sacos. Dice el verso 29, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. O sea que al llegar a la casa, informaron sus tristes experiencias, incluso la detención de Shimeón. Al abrir sus bolsas y encontrar en todas ellas su dinero, se alarmaron más que nunca. Posiblemente solo uno descubrió su dinero mientras estaban en viaje y los otros después de su regreso a casa. Por estar oculto en la abertura de uno de los sacos y en el fondo o cerca del fondo de los otros, o puede haber estado colocado en la bolsa del forraje de uno y en las bolsas de los alimentos de los otros, no lo sabemos. Lo cierto es que se sorprendieron. Dice el verso 36, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, Yosef no parece, ni Shimeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí, son todas estas cosas. ¿Por qué dice me habéis privado el texto? ¿Sí? ¿Por qué dice esta expresión? Claro, al escuchar su triste relato y ver el mal presagio del dinero devuelto y comprendiendo que había perdido a un segundo hijo, Jacob estalló en un amargo lamento acusando a sus hijos de ser responsables por la pérdida de Yosef y Shimeón. Ahora estaban resueltos a llevarse a Benjamín también. Le costó a Jacob ser justo con sus hijos, puesto que no sabía que eran culpables de la desaparición de Yosef. Y por supuesto no podían ser acusados directamente por la prisión de Shimeón. Sin embargo, deben haber aceptado el lamento de Jacob como un reproche bien merecido. O sea que sabían que verdaderamente tenían más que razón de lo que él mismo creía. Ciertamente habían privado a su padre de Yosef y sentían también que la prisión de Shimeón era una justa retribución por su acto cruel. ¿Cómo podían ahora asumir la responsabilidad de llevar a Benjamín a Egipto cuando no existía la certeza de que volviera salvo? Estaban en una dificultad. Su única alternativa era morir de hambre. Si habían de conseguir la liberación de Shimeón y salvarlo de una muerte segura, y si ellos y sus familias habían de sobrevivir al hambre, tenían que volver a Egipto en procura de alimento, sí o sí. Dice el verso 37, y Reubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. ¿Sí? La oferta de Reubén representaba un sacrificio supremo de su parte. Fue un ofrecimiento sincero, pero apresurado. Reubén era el mayor, aunque ciertamente no el más sabio de los hijos de Jacob. Y otra vez aparece como el de tierno corazón, ¿no? Pero Jacob rehusó, tenía poca confianza en la capacidad de ellos para garantizar el regreso a salvo de Benjamín. Sus manos no estaban limpias. Le habían ocasionado muchas horas de ansiedad en lo pasado. Reubén había cometido un gran pecado. Shimeón y Leví habían asesinado a la población de una ciudad. Y la familia de Judá era tan mala que dos de sus hijos habían muerto en su juventud debido a su impiedad. ¿Cómo podía el Eterno prosperar a Benjamín con hombres tales como estos? Todo lo que emprenden terminaba en desastre. ¿Sí? Hasta acá llegamos con nuestro estudio en el capítulo 42.
esperando que haya sido de bendición para su vida, damos gracias al Creador. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el estudio sistemático de Bereshit. Te pedimos que sigas bendiciéndonos en el estudio y podamos seguir caminando en el conocimiento de tu palabra. Beshen Yeshua HaMashiach, muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.